Yo tenía, me acuerdo que un celular en esa época, un Alcatel, blanco con rojo. Y tú lo cogías. Cada tecla trae ahí como 4 letras. Ah, eran los numeritos. Exactamente, y hay unos números. Entonces, yo te enseñaba a decir las letras ahí. Yo te decía la A, la P, bueno, hasta que las conociste todas. Y una vez bajamos al parque, no se me olvida la primera palabra que leíste. Lamentablemente no estaba yo contigo, pero sí fue afortunadamente estaba tu papá, que te llevaba por el parque, en la avenida Suárez, y viste un aviso y ahí fue cuando leíste lo que ahí decía y eso fue, mejor dicho, la mejor noticia que hemos podido recibir ese día. Leíste compraventa, así me dijiste. Me dijiste, papá, ahí dice compraventa. Entonces yo te enseñaba así las vocales, pues todo, y después las consonantes, después las sílabas. Y hasta que leíste compraventa, a mí se me erizó la piel y nos fuimos leyendo por la avenida en el parque. Todo lo que leíamos, todo lo que veíamos, lo leías. Y así comenzaste, tenías 4 años. Me emocioné mucho. Y de ahí en adelante es historia lo que ya conocemos. Todo lo que veías lo querías leer, pero no decías nada hasta el día que nos diste la sorpresa que estábamos en una reunión, estaba yo en la reunión con unas compañeras, cuando empecé hasta leer que arepa con chicharrón y yo, nos quedamos todos asustados. Y el señor de ahí del negocio le decía a la señora, si te das cuenta esta niña, cómo lee. Y, y yo era asombrada, yo pues esta muchacha en qué si nunca dijo que, o sea, usted cuando empezó a leer mami no deletreaba, sino que decía todo de una. Arepa con chicharrón, arepa con chicharrón. Sería que escuchó cuando empezó a leer arepa con frijoles y ya el señor todo asustado era diciéndole a la señora, pero mira esta niña como lee. Y tengo una anécdota que una vez leíste el salmo en la iglesia, en misa. Estabas muy chiquitica, muy pequeña, y entonces todo el mundo estaba pensando, porque aprendiste a leer muy bien, perfectamente bien, con signos de puntuación, con todo. Y una vez leíste el salmo en una misa y la gente pensaba que te lo habías aprendido de memoria. ¿Serio? En serio. Fue casi de la mano, porque se te enseñaba precisamente cuando estabas aprendiendo las letras, cuando las estabas uniendo la sílaba con la vocal, era también escribiéndolo. De esa manera también aprendiste a escribir, entonces fue casi a la par. En un cuaderno se te colocaban las muestras en cada línea de cómo eran las letras y así fuiste desenvolviéndote en esto. Aparte de eso, pues en los cubos, entonces con la abuela, que era la que te cuidaba, ella tú le decías que cómo se escribía mamá y la abuela te decía que juntaras tal letra con tal letra y así fue como fuiste aprendiendo. Amor, aprendiste a leer, yo trabajando en la máquina y la mamá te compró unos cubitos y me dijiste o sea, me empezaste a preguntar cuál era el nombre de pues, qué letra era. Entonces yo te empecé a enseñar cuál era la A, cuál la E, y hasta que aprendiste el nombre de todas las letras del abecedario. Ya me preguntaste que cómo hacía para escribirse mamá. Entonces yo te dije, busqué dos veces la A y 2 veces la M. ¿Y por qué mamá? Que fue como la palabra que más mencionaron. Es algo como, eso es como algo innato, natural. Pregunta corchadora. Sí, pues no sé. Igual, cuando llegábamos, la abuela sí te mantenía un cuadernito a ti, te daba un cuaderno con un lápiz. Y como ya pues tenías más clara lo de las sílabas, cómo funcionaba, ibas escribiendo ahí y cada vez te ibas perfeccionando mejor. Ah, entonces, como ya sabías el abecedario, entonces ya cogimos un cuadernito mientras yo cosía,
yo te dictaba las palabras. Entonces yo te decía, mami, como ya conoces la P, entonces haz la P. Es como una al revés y le alargas el palito. Entonces, por decir algo, mamá me ama. ¿Y les dijeron algo? En el Michelin nos dijeron que eras una niña que tenías un coeficiente muy alto. Ajá. Que tenías un coeficiente muy alto. Solamente unas personas que fueron de la Universidad de Antioquia, que te pusieron a escribir como sobre un vidrio o algo, no sé, que dijeron que te faltaba como algo. Es que con esas cosas, la cuchara, todo, uno va enseñando y finalmente llega el momento en que lo coges como era, pero yo sí me acuerdo que te hacías unas bolitas en los dedos, Todavía las tengo. como de cogerte rarito, como yo no sé cómo lo cogías y te hacías dos bolitas aquí en los dedos, pero bien. Y otra cosa, tuviste letra muy bonita y excelente ortografía, siempre, me gustó mucho eso, porque tú sabes cómo soy yo con la ortografía, o sea, yo te insistía mucho en eso y gracias a Dios aprendiste todo muy bien. Bueno, eso fue un proceso muy lindo porque ver una niña tan pequeña y con esa capacidad tan ágil de aprender las cosas fue algo sorprendente, ¿cierto? Igual como para mí eras mi primer y única hija, entonces a mí me parecía que era algo natural y eso era que le fluía a todos los niños, pero cuando estaba relacionada con los otros niños se veía que sí marcaba la diferencia. Incansable en el aspecto de estudio y a usted no se le ha tenido que, o no se le tuvo que decir vaya haga la tarea, está muy tarde, y no que muchas veces que usted llegaba aún cuando estaba en el preescolar, llegaba ya con las tareas hechas. Entonces usted no ha sido de obligarla a hacer las cosas, porque como le digo, usted ya muchas veces adelantaba los trabajos antes de tiempo. Tu proceso fue demasiado acelerado, pero no fue acelerado porque nosotros te lo quisiéramos acelerar, sino porque tenías una capacidad de aprendizaje muy rápida. Entonces, cuando entraste básicamente a primero, ya sabías todo lo necesario de primero. Leer, escribir, sumar, restar. Escuchando el testimonio de mis cuidadores, que estas tres personas fueron las que siempre estuvieron conmigo durante todo ese proceso de lectoescritura, hay unos elementos recurrentes. Entre ellos yo identifico, por ejemplo, que ellos me ayudaron primero a reconocer el símbolo que representaba determinado sonido y pese a que ahora estoy aprendiendo de una manera distinta en el sentido de que me estoy formando como maestra y me están enseñando unas cosas nuevas. Y con estas cosas nuevas me refiero, por ejemplo, a cambiar esa forma en la que yo aprendí a escribir mi lengua materna, a leerla, que fue con unos cubitos de madera para conformar las sílabas, a, por ejemplo, tener una pedagogía desde los planteamientos de Emilia Ferreiro, que sugiere 3 niveles de escritura. Que estos 3 niveles, según la profesora con la cual voy a hacer el acompañamiento en la práctica pedagógica, son el silábico alfabético y el alfabético. Pues es muy distinto ver cómo los niños están aprendiendo hoy en día en comparación con cómo aprendí yo, porque yo considero que lo hice fácil, que fue algo muy entendible para mí, pero realmente me fue muy difícil volver sobre mis experiencias propias y por eso me vi en la necesidad de preguntarle a las personas que estuvieron conmigo cómo fue que yo viví ese proceso. Y si bien estando más pequeña pude representar los sonidos del idioma que hablo, yo considero que pasé del nivel de comprensión lectora literal aproximadamente a los 10 años, más o menos en quinto. En séptimo fue cuando empecé a despegarme un poquito del intertextual y más o menos en noveno yo diría que empecé a consolidar un nivel de comprensión lectora crítico hasta que cuando llegamos a décimo con Norberto llegué como a la intertextualidad. Entonces, cuando yo aprendí a leer, digamos que
fue el mismo nivel de apropiación que tengo de lenguas como, no sé, el griego, que yo sé cómo se leen ciertos símbolos en griego, pero ni idea de lo que me están diciendo. Y así con muchísimos otros idiomas, yo puedo saber descifrar lo que están diciendo esos fonemas, pero no les estoy dando el significado. Y por eso entender la lectura como un proceso de significación, yo considero que más allá de haber comenzado a leer frases, palabras, párrafos, textos completos, empecé a leer otras cosas, empecé a leer el mundo, porque si solo de leer y escribir se tratase, pues nosotros como estudiantes estamos leyendo y escribiendo todo el tiempo, pero realmente cuando estamos en ese ordenador leyendo o escribiendo, ¿qué estamos construyendo dentro de nosotros? Aprendí a leer otras cosas, por ejemplo, mi cuerpo, cuando mi pie se ponía inquieto, como a punto de salir disparado, o cuando yo misma me destrozaba la manicura, cuando empiezo a tocarme el rostro, o a fijarme en el hueco de la pared, o a sentir los ojos tan pesados que casi no entiendo lo que veo, que ya no entiendo lo que veo. Leyéndome a mí, me doy cuenta de que en ese momento simplemente necesito bostezar. E independiente de si bostezaron conmigo o no, me gustaría que este video también lo tomásemos como una invitación a empezar a leer aquellas cosas que tal vez no estamos acostumbrados. Por ejemplo, prestarle más atención a nuestro cuerpo en épocas del ciclo menstrual, o empezar a identificar los signos del cansancio, del estrés, de la ansiedad, de la depresión, poder llegar a decir que este sol es de agua, o simplemente entender tanto a nuestras mascotas que nosotros ya sabemos qué es lo que nos quieren decir simplemente con mirarnos. Y ya para concluir, yo creo que entiendo la lectura como esa facultad que nos permite instaurarnos en el mundo, que nos permite como que entender qué está sucediendo en él. Y de esa manera la escritura también la podemos entender como un regalo que le estamos queriendo hacer a las demás personas, pero también como un acto de valentía, porque nos estamos exponiendo, porque estamos expresando cuál es esa concepción de realidad que nosotros tenemos. Entonces, tanto la lectura como la escritura son intercambios de saberes, de pensamientos, de sentimientos, y en general son una base fundamental para la construcción de la cultura y de la vida en comunidad.